vamos a hablar un poco de identidad judía. Usted sabe, y si no se lo cuento, el movimiento conservador llamado Masortí nació como una respuesta a lo que fue el movimiento reformista. El movimiento reformista, nacido en Europa, especialmente en Alemania, bueno, planteaba que había que desprenderse de alguna manera de las leyes judías, del peso de la tradición judía. En un primer momento abandonaron la kashrut, las leyes dietéticas, incluso pasaron el Shabbat a domingo y mucho más. Cambios en la liturgia. Bueno, un grupo importante dijo, no, el judaísmo no puede caer en esto que es otra religión, y a partir de eso surge, lo hago muy simple, el movimiento conservador que planteó que había que llegar a una síntesis entre tradición y cambio. Pero el peso de la tradición era ser fieles a la ley judía, ser fieles desde ya a la revelación de la Torá, que es de donde surge el gran tema, si la revelación de el Pentateuco es un texto divino y siendo divino es inamovible, y tal vez la evolución de cómo las leyes a través del tiempo se fueron interpretando, pero siempre siendo fieles a esas leyes, adaptándolas en términos de las posibilidades de los nuevos requerimientos de cada época. Dicho esto de manera muy simple, vamos a hablar con la rabino Diana Vilia. Ella justamente es docente, tuve el privilegio de estudiar con ella dentro del movimiento Masortí, porque hay temas que vale la pena ahondar. Diana, primero te saludo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás vos? Muy bien, hice más o menos una descripción en un pie, sin un tratado teológico, más o menos de cómo es la historia. Sí, más o menos es eso, es que el movimiento reformista consideraba que se puede cambiar aún sin una apoyatura halágica o según la ley judía, y la ideología conservadora es que cualquier cambio que se hace tiene que estar demostrado desde las fuentes. Bien, el peso de las fuentes. Y cuando hablamos de las fuentes, la fuente fundamental del judaísmo, por lo menos la primaria, es la Torá, luego el Talmud y después todas las discusiones, ¿correcto? Para hacerlo simple también. Lo único que voy a decir es que la Torá no es literalmente la fuente para la ley, porque la Torá escrita se entiende según los sabios la interpretaron y a veces puede ser hasta en contra del significado literal, por lo cual cuando nosotros decimos que algo es bíblico, nos referimos a qué es lo que los sabios del Talmud dijeron que es bíblico. Así que puede no ser lo que uno lee literalmente en los 5 libros de la Torá. Correcto, es muy importante de aclarar para cualquier oyente que desconoce, porque por ejemplo la Torá va a decir ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión que algunos conocen, y obviamente los sabios interpretaron cómo ese fundamento se va a llevar a la práctica y no es justamente literal, sino que tiene un pago, bueno, todo lo que conocemos. Diana, Un solo comentario más, si puedo, antes sí, que claro, seguís, que es que no necesariamente depende de que uno crea que la Torá es revelada así como la tenemos exactamente, porque uno, como dice el profesor rabino Joe Roth cuando escribe su libro sobre la evolución de la halajá, el Talmud es el Grundnorm, es como si fuera la constitución, es la base fundamental, y nosotros interpretamos de ahí en adelante, y de alguna manera podés poner entre paréntesis la pregunta de qué fue revelado o no. El sistema es que desde el Talmud para adelante es la base para la interpretación de la ley, no importa qué es lo que vos creas con respecto a la revelación en el Sinaí. bien, bien. Importante esto que nos dices también para comprender cómo funciona el pensamiento judío y lo que es la revelación divina. Algunos dicen que fue esa voz, el Aleph, y que todo el resto, bueno, de alguna manera el hombre desde ya tuvo que intervenir. Es el misterio de cómo se conformó esa revelación y cuánto de ella. Pero esa revelación tiene un peso en términos de lo que es nuestra cosmovisión sin duda.
Y acá vienen preguntas porque yo he visto situaciones nuevas que me sorprenden. Digo, a ver, la Torá de manera explícita, ya habló el Pentateuco, tiene una visión muy crítica, por ejemplo, de lo que es la homosexualidad. Nadie podrá decir que la Torá de alguna manera creó, eh, alienta la homosexualidad. Lo que muestra es una pareja heterosexual, habla de la heterosexualidad como incluso el proyecto de la humanidad, de continuidad, y condena de manera muy explícita y fuerte, hasta lo leemos en el día más sagrado del año, las relaciones incestuosas que incluyen también, obviamente, la homosexualidad en algún lugar y en algún pasaje. Hoy yo veo que eh, incluso el movimiento conservador, casi que en algunos casos, no solo con ceremonias que establecen un casamiento entre parejas del mismo sexo, sino que, bueno, lo muestra como algo que tal vez el judaísmo no tiene una postura contraria. ¿Esto no es una deformación, Diana, a partir de una realidad que siempre existió, que parecería que hoy hay que blanquear? Mira, queda bastante claro que por lo menos la relación sexual anal está terminantemente prohibida por la Torá. Con respecto a dos mujeres, los rabinos dicen que es una prohibición rabínica y no bíblica. Lo que pasó fue que durante como 20 años el movimiento conservador discutió este tema, si había alguna manera de aceptar, por ejemplo, los rabinos homosexuales. Esa era la pregunta inicial, más que el tema de los casamientos y todo lo demás. Y después de como 20 años de discusión, llegó de vuelta a plantearse en el Comité de Leyes en Estados Unidos la misma pregunta y dieron, según el sistema que funciona allí, que puede haber una opinión de mayoría y una opinión de minoría, y si por lo menos 6 de los 25 rabinos apoyan una opinión de minoría, esta es considerada válida. Entonces llegaron a las dos conclusiones, que o está prohibido ordenar rabinos o está también permitido. Y que cada seminario en realidad podía decidir qué hacer al respecto. La respuesta que escribieron está basada en que hay un principio halágico que figura en el Tratado de Berajot 19, donde dice que a veces por el respeto a las personas se puede dejar de lado una prohibición rabínica. Entonces dijeron que la única prohibición bíblica es el sexo anal, todo lo demás son prohibiciones rabínicas y por el respeto a las personas lo puedes dejar de lado, con lo que supones que un rabino ordenado homosexual no va a tener sexo anal. Hay muchas discusiones entre los Rishonim, entre los sabios de la Edad Media, si lo que es bíblicamente prohibido es solamente el sexo anal o no, pero esa es la base de la respuesta rabínica que autorizó la ordenación rabínica de rabinos homosexuales. Y una vez que autorizaron la ordenación rabínica, que empezó en Nueva York, después también en California, después en Buenos Aires, también en Alemania, y ya ordenamos también 2 hombres homosexuales en el Instituto Schechter. Después que autorizaron eso, ya también empezaron a autorizar también, no solamente hasta ahora había una especie de ceremonias que no eran consideradas casamiento, ahora hasta hay una especie de casamiento, aunque no incluye exactamente todo lo que es un casamiento heterosexual, y por eso también tuvieron que idear una ceremonia de divorcio para estas parejas que sea distinta de la de una pareja heterosexual, y realmente creo que la gran mayoría de los colegas conservadores no tienen ningún problema con esto porque han encontrado supuestamente la metodología alágica para decir que está autorizado. Ahora, Diana, vamos a este tema un poco más. Digo, eh, en realidad, rabinos homosexuales, como seres humanos homosexuales, ha habido desde siempre. Por ahí no nos enterábamos. Digo, eh, era en su vida privada y la sexualidad tenía que ver con su vida privada. Hoy cuando esto se plantea, digo, ¿no se está yendo en contra de esta tradición del pueblo judío, por ejemplo, que veía en Sodoma y Gomorra, Sodoma y Amorá, como ciudades donde justamente este fenómeno, y Grecia y Roma como las culturas con las cuales el judaísmo de alguna manera confrontaba, también por estos aspectos,
como un cambio de esa postura ideológica en nombre de esta modernidad, de los nuevos modelos de familia? Mira, los que aceptan este tipo de casamientos homosexuales, etcétera, en general te van a decir que el homosexual de hoy en día no es lo que aparecía en la época de la Torá o de los griegos y los romanos. Es una relación comprometida, monogámica, y no se compara para nada a lo que era en épocas antiguas, y te van a decir hasta que eso no es lo que pensó la Torá cuando escribió la prohibición, que la prohibición era más bien una cuestión promiscua, digamos, o en el marco de un culto religioso idólatra, y de eso no se trata hoy en día. Bien, es una respuesta. ¿Y la rabina Villa qué dice al respecto? Ese es uno de los temas que yo tengo problema porque la respuesta esa no es fuerte. Hasta gente que cree en que hay que autorizarlo entiende que había que escribir algún tipo de respuesta y por eso había que encontrar la manera de autorizarlo. A mí no me, yo tuve dos alumnos que se recibieron en Schechter que son homosexuales, y en ninguno de los dos casos yo fui parte de su Beit Din, de su tribunal rabínico que les autorizó ser rabinos, a pesar de que tuve excelentes relaciones con los dos, les enseñé a los dos, con uno de ellos hasta fui parte le corregí el trabajo que tenía que presentar a su tribunal rabínico, pero tengo problemas en reconocer esto como una postura alágica. No me importa si sos un rabino reformista y me decís, la halajá para mí no es lo que determina y esto va en contra de mis principios morales y por eso pensamos que hay que ordenar también homosexuales. Lo que sí me importa es cuando vos decís que es una postura alágica, y no me parece que es una postura alágica fundamentada. Bien, digo, en este peso de la halajá que el movimiento conservador pretendía justamente cuidar, ¿no? En esta síntesis entre, como dije, tradición y cambio, me parece que va mucho más allá de esto hoy y parecería que cada vez más el movimiento conservador está más alejado del cuidado de la ley y más cercano al reformismo. Yo, por ejemplo, veo que en sinagogas liberales, conservadoras, por llamarlo de una manera, hay utilización de elementos en Shabbat que no tienen ningún tipo de asidero. No, no hablo ya de la utilización de electricidad, hablo incluso de utilización de elementos por parte hasta de los rabinos y de la congregación, pues no tenía por qué tener ninguna diferencia, de, de aparatos para escribir, de celulares, de cosas que me parece que van totalmente en contra de la halajá. ¿Qué dirías al respecto? Yo creo que hay muchos rabinos hoy en día que no se molestan en justificar todo esto alágicamente. Hay una respuesta sobre la autorización de ciertos elementos eléctricos en Shabbat que escribió el ex decano del Departamento Rabínico de Nueva York, donde él explica que algunos elementos eléctricos para él piensa que se pueden usar y otros no, siempre y cuando no sea para hacer trabajos prohibidos en Shabbat, como incluye, por ejemplo, escribir. Pero hay muchos rabinos que hoy en día no se preocupan en tratar de justificarlo alágicamente, que hasta te van a decir abiertamente que ellos mismos no son alágicos. Una vez me dijo un rabino americano que estaba acá en Israel, nosotros no somos alágicos, somos halachically informed, que es decir, tenemos que saber lo que dice la halajá y no necesariamente tenemos que seguir 100% un camino alágico. Y por eso creo que hay una como un movimiento para el lado más liberal dentro del movimiento. Yo no sé cuánto de lejos va a llegar, porque según los principios del movimiento conservador hay algunas cosas que pueden hacer, que son base para expulsión de rabinos de la asamblea rabínica, como puede ser casar con un no judío sin conversión previa, o casar si no hay un get alágicamente escrito, etcétera. No sé si esos principios fundamentales van a seguir manteniéndose, eh, y no sé qué es lo que va a pasar en el futuro, pero hay una movida que es más lenta en Israel porque el entorno es más tradicional, pero hay una movida más para el lado liberal. Bien, la verdad que da para mucho y digo, estos son temas que se están jugando en este momento en términos de la identidad judía y lo digo porque cada vez que aparecen siempre produce, bueno, mucha conmoción en algunos, diciendo, por ejemplo, publicamos una nota de una pareja de
rabinos, en este caso no eran conservadores, eran creo que reconstruccionistas, que bueno, se casaban y esto traía toda una cantidad de gente muy para aquí y para allá, ¿no? Es como que divide aguas y en el movimiento conservador que tenía un peso mucho más fuerte con el cuidado de la tradición legal y la tradición judía histórica, parecería que a veces también está muy cerca a que la halajá, la ley judía, no sea un elemento que determine la vida de los judíos conservadores. Diana, ¿algo más que Una quiera? sola comentario más. Sí, Los principios halágicos que ahora están más en boga para justificar cuando no tenés precedentes fuertes es o decir que por el respeto a las personas hay que dejar algo rabínico de lado, o decir que estamos en lo que se llama Shatat Ha, que estamos en un momento de emergencia y por eso hay que autorizar algo. De esa manera, por ejemplo, se autorizó que Ceder Pesas, cuando empezó la pandemia, la gente lo hiciera en forma internética, y cada vez más hay comunidades que hacen todos los servicios religiosos en forma internética. En Israel hay 4 comunidades conservadoras que ya pasan el servicio de Shabbat por internet, aunque no es Zoom, o sea, la persona que está en la casa no puede participar, solamente puede ver, y en teoría puede arreglar la computadora para que no tengan que tocarla, solamente que se prenda y la vea y nada más, pero es un proceso que pasó, que hace que la gente en realidad después deja de venir a la sinagoga porque ya se acostumbró que podés hacer todo por internet. Entonces, esto de que es una emergencia o de que podés dejar de lado porque es rabínico, se volvió como un deus ex machina cuando no tenés una forma concreta de interpretar a través de precedentes y traer un cambio. y entonces para cerrar digo, la religión no es sociología, digo, creo que la religión tiene bases y fundamentos en ciertos principios y no es que se acomoda a lo que el ser humano en cada época necesita, quiere o siente, porque por lo menos así creo que se han basado. ¿Qué dices sobre esto? Yo digo que cualquiera que escribe respuestas rabínicas tiene que tomar en cuenta el entorno en el que se encuentra, porque nadie decide hacer una respuesta en un vacío, porque se levantó a la mañana y quiere cambiar la ley, sino porque hay alguna necesidad de hacer un cambio. Entonces sí hay que tomar en cuenta los cambios sociológicos, etcétera, pero también hay que poder justificar dentro del marco de la halajá. Y si ya no tenemos ningunos límites y cualquier texto se puede reinterpretar y cualquier principio me puede apoyar cualquier cambio que yo quiera, entonces dejo de tener una identidad clara. El movimiento conservador siempre dijo que era un movimiento alágico. Está bien que los límites de la interpretación eran más amplios que la ortodoxia, pero tenía que estar apoyado en las fuentes, y cada vez más da la sensación que algunas de las respuestas tienen forma de respuesta rabínica, pero estiran demasiado los límites de cómo se tienen que aplicar las reglas. Esa es mi sensación hoy en día. Diana Villa, gracias por estos minutos y como siempre todo el afecto y el respeto, sobre todo por tu claridad para enseñar y para poder con honestidad mostrar estos dilemas que tiene hoy la vida judía, movimientos ortodoxos, reformistas, conservadores, reconstruccionistas, tanto como los judíos y a veces un poco más anárquicos. Gracias y hasta la próxima. Gracias, chao. La Rabino, Diana Vila sobre un tema sin duda, polémico, pero necesario.